Ahora vamos a hablar sobre andar en el espíritu y no andar en la carne. Y creo que esto nos va a ayudar a hacer la diferencia entre uno y el otro. Hemos estudiado Romanos 7, nuestro pastor nos trajo un estudio bien extenso sobre las luchas que tenía Pablo con la carne y el espíritu. Y él decía, yo sé lo que es bueno y mi mente está vendido a seguir a Dios y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y entonces él dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de la muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te ruego, Señor, que nos des entendimiento en ella, que tú nos hables a través de tu palabra y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestra vida y de esa manera poder compartir con los que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto de esta mañana es Romanos 8:1, ¿verdad? Después de esa gran lucha que estábamos viendo en el capítulo 7, dice el Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Estas palabras están muy bonitas, pero dice que los que no andan conforme a la carne. Y yo me puse a pensar, bueno, yo tengo que diferenciar lo que es andar en la carne y lo que es andar en el espíritu para que podamos distinguir. Y aquí en Gálatas 5:19 encontramos una lista tremenda de lo que es andar en la carne. Y dice así el versículo 19. Espero que traigan Biblia y si no lo traen, apunten estos textos para que en su casa los repase y puedan ir viendo. Pero dice así, y manifiestas son las obras de la carne. Y viene una gran lista aquí. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hermanos, aquí la clave es esta, que lo que veo yo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la palabra practican es la clave. Miren, hermanos, todos nosotros traemos este cuerpo y cuando menos pensamos, hacemos algo que no es agradable a los ojos de Dios. Una mala palabra, un mal pensamiento, un error, algo. Y yo sé que al reconocer tenemos que pedir perdón a Dios y decir, ay Señor, perdóname, ayúdame a no caer en esto. Pero la palabra, los que practican estos pecados, esos que para ellos el maltratar a alguien es normal, que los malos pensamientos, los malos deseos lo hacen una y otra vez. Esto es vivir conforme la carne. Y esta es la lucha que Pablo estaba diciéndonos. Me encuentro haciendo lo que no quiero. Y eso es lo que tenemos que ver. Y encontré un texto, hermanos, en Colosenses 3, 5 y 6, que trae una palabra muy importante para nosotros. Y dice así, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí viene otra lista, por si no estaba en la primera lista, quizás aquí sí nos encontremos, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, marca cosas que por naturaleza como humanos practicamos. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso tiene que ir bajando y la palabra clave aquí es hacer morir lo terrenal en vosotros.
Si no pudiéramos nosotros controlar, Dios no nos hubiera dicho hacer morir. A veces pensamos, ya vengo a Cristo, ahora sí todo ya va a cambiar. El domingo recibí a Cristo como mi Señor, el lunes ya soy una persona totalmente diferente. Qué suave que así fuera. Pero nosotros entendemos que cuando venimos a Cristo, lo que la palabra nos hace es comenzamos a ver nuestros pecados y nuestros errores. Y ahí es donde comenzamos nosotros, Señor, quítame estas malas palabras de mi boca. Señor, este alcohol que me está matando y destruyendo a mi familia, quítamelo. Yo fui alcohólico. Ay, me cae gordo decir eso. Yo fui alcohólico, hermano. Y yo tomaba demasiado. Y cuando vinimos a los pies de Cristo, yo todavía tomé 2, 3 semanas. Y escuché que dijo una hermana cuando dijo el pastor, ¿alguien tiene una petición? Y ella levantó la mano y dijo, el Señor la conoce. Ah, yo puedo hacer eso. ¿Alguien más? Y yo levanté mi mano y dije, el Señor la conoce, pero yo sabía que yo quería dejar el vicio. Estaba destruyendo mi hogar, a mis hijos, mi vida. Y hermanos, ese día yo llegué a la casa, miré el fuego de los Chargers y no me tomé ni una cerveza. Para mí era algo raro. Llego al trabajo el lunes y todos salieron a la hora del lonche y fueron a comprar sus cervezas y yo no fui con ellos por primera vez. Y yo tenía una botella de wine en mi trabajo porque le revolvía la cerveza con el wine para que pegara. ¿Verdad? No, al rato andaba flotando. Pero mira, hermano, ese día no. Y pasó otro día y pasó y nada. El siguiente domingo yo le dije a mi esposa, hace 48 años, el Señor hizo algo en mi vida. Me dio el poder de decirle no al alcohol. Y para honra y gloria de Dios, esa fue la última vez que el Señor me permitió eso. Y yo, con el poder del Espíritu que ya moraba en mí, vencimos ese pecado. Entonces, cuando Dios dice hacer morir lo terrenal en vosotros, es que sí podemos, pero tienes que hacerlo tú. Tienes que querer cambiar. El Señor no te va a cambiar, te da las herramientas, el poder y el Espíritu Divino de Dios para que puedas hacer lo que tú quieras. Para que en el momento que digas, Señor, estas malas palabras que te ofenden, porque dice la Biblia así, de cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre, tendrá que dar cuenta a Dios. Y eso a mí me dio miedo. Dije, ay caramba, yo soy bien grosero. Y ahí le pedí a Dios, porque Dios me dijo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y cuando estaba viendo esto, encontré un texto más que no le van a enseñar en la pantalla, porque no se los di. Pero es 1 Corintios 6, 9 y 10. A lo mejor sí lo encuentra, pero es 1 Corintios 6, 9 y 10 y 11. Y lo quiero leer porque tiene una parte ahí tremenda también. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está esa lista. Si no se encontró en los otros dos, quizás aquí sí. Pero fíjese el que sigue, es el que a mí lo puse porque me gustó el 11, el 10. El 11, sí. Y esto erais algunos. No tenemos de qué jactarnos. Acordémonos de dónde nos sacó Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Ya habéis sido santificados con el poder del Espíritu de Dios. Y dice, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bendición es poder entender, hermanos, que no importa qué vida llevábamos, en qué estábamos envueltos, el Señor vino a librarnos.
nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado, pero tenemos que creerlo. Y de eso es por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Entonces, todo esto lo aceptamos por fe. Y hermanos, qué necio es el hombre que dice que no hay Dios. Estas 2 semanas hemos viajado, mi esposo y yo, bastante y hemos visto las maravillas de Dios. Las nubes, el cielo, el zacate, los árboles, los animales. Y digo yo, wow, todo esto lo hizo Dios para usted y para mí. Dios, después de haber hecho toda la creación, las estrellas, las galaxias y todo lo que el hombre está descubriendo, lo hizo para poder poner su corona, que es la humanidad, sobre su creación. Qué hermoso es saber eso y qué hermoso es poder entenderlo. Y vamos otra vez a Gálatas para entender lo que es estar en el Espíritu. Ya vimos lo que es la carne y vimos qué bonito es que Dios nos puede rescatar de ahí. Pero en Gálatas 5:22 dice de esta manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Esto es en el Espíritu, pero fíjense el texto que sigue, y aquí es donde tenemos que poner atención. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos venido a la cruz del Señor, dice, ahora ustedes tienen que dejar. Por eso dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Hermano, la pasión y el deseo desordenado es natural en el hombre, pero el Señor nos está diciendo, en el poder del Espíritu, tú lo puedes dejar a los pies de la cruz. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no nomás nos habla de lo que hay, pero nos habla de lo que nosotros podemos dejar para estar centrados en Él. Hermano, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todos nosotros debemos de sentir eso mismo, de que si vivimos, vivimos en Cristo. Si despierto, gracias Padre bendito por un nuevo día, alabado seas. Si voy a comer, wow Señor, gracias por este alimento. Si veo algo, un niño reír o alguien, digo, wow Señor, qué bendición es tener vida. Porque un día vamos a cerrar los ojos aquí en la tierra y los vamos a abrir en la presencia de Dios. Y eso es para los que hemos creído, los que vivimos en la fe, los que hemos dejado todo lo que es carnal y comenzamos a vivir en lo espiritual. Amén. Una de las cosas que me gusta es en Romanos 8:16. Es un texto muy cortito, pero dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es sencillo, pero qué paz trae al alma. Qué paz trae a ese espíritu saber que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y es bonito, hermanos, poder entender eso, porque no importa qué haga el mundo, nada nos va a separar del amor de Dios. Y aquí viene, tengo como unos 5 o 6 textos, uno tras de otro, de cómo Dios nos ama y nos ha dado este privilegio que cuando venimos al Espíritu, a vivir en el Espíritu, todo lo que vamos a leer ahorita tiene que ver con una bendición para nosotros. El primero es Romanos 8:18.
Pues no estoy ahí, ¿verdad? Romanos 8:18 dice así. ¿Sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es que en nosotros ha de ser manifestado. Dice que ¿cómo dice? Que tengamos por cierto que no importa por qué estemos pasando, la gloria que vamos a recibir es mucho mayor. Mi esposa y yo en 4 días vamos a cumplir, bueno, va a haber el aniversario cuando mi hijo murió hace 7 años, ¿verdad? Estábamos en la cocina ahora. Ay, dije que no iba a decir eso. Estábamos en la cocina ahora, ¿no? Y estábamos oyendo un canto que le gustaba a mi hijo. Y volteé y vi a mi esposa llorando. Y yo ya estaba llorando, pero yo no quería que me viera, ¿no? Porque yo soy muy macho. Pero, hermanos, terminamos los dos chillando ahí, ¿verdad? Pero no importa por lo que estemos pasando, la gloria venidera de Dios nos sostiene. Y esto es lo que dice aquí. Los que vivimos en el Espíritu, hermanos, lo que nos espera es lo mejor. El terminar aquí no es el fin. Nosotros tenemos la vida eterna asegurada. Y luego nos dice el siguiente texto, que es Romanos 8:26, y dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, ¿cómo hablo con Dios? Yo tengo un idioma limitado, mis palabras son sencillas, pero cuando vengo a Dios y estoy a solas y digo las palabras, bendito Dios, gracias, es todo lo que puedo decir. Pero aquí dice que en mis debilidades el Espíritu intercede por lo que estoy diciendo y toma la esencia de las gracias que le doy a Dios y lo lleva magnificado al trono de la gracia, y ahí llega la gratitud que traigo en mi alma. Mi palabra sencilla, gracias. Pero cuando llega a los oídos de Dios, es mi alma completa entregado en gratitud. Y así es el Espíritu de Dios. Y por eso el vivir en la carne ya debe de morir y comenzar a crecer espiritualmente poco a poco hasta llegar a lo máximo de la vida espiritual. Porque, hermanos, vivir en Cristo es victoria. Vivir en Cristo es todo. Y esa es la forma que debemos de nosotros vivir. Y en Romanos, ¿qué sigue? Ahorita me van a poner ahí arriba. 28, ¿verdad? Romanos 28, 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y quizás en el momento no lo entendamos. Quizás hay cosas que hasta podemos llegar a dudar, pero tengamos por seguro que todas las cosas ayudan a bien a su tiempo. Nosotros tenemos niños y les decimos, no, eso no, deja eso ahí, te va a hacer daño. El niño no lo entiende, él lo quiere, pero el padre tiene sabiduría y le dice no, porque le está diciendo no por su bien. Y a veces Dios venimos y le pedimos y le rogamos y dice, espérate, no, ahorita no, pero ténganlo por seguro que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo contesta sí, no o espérate. Y nosotros tenemos que decirle amén. Y hermanos, yo no sé ustedes, a veces me da miedo, pero yo cuando oro, le digo, Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad se cumple.
quiera yo o no quiera, la voluntad de Dios se cumple. Y eso es algo que tenemos como hijos de Dios, de que podemos darle gracias en todo. Pablo dijo, ahora en mis debilidades me glorieo, porque cuando soy débil se manifiesta el poder de Dios. Estemos enfrente, arriba, en lo poderoso, o estemos tirados, bendito sea Dios, porque sabemos que Él está con nosotros. Y luego nos vamos al 31 de Romanos 8. Se fija que todo esto está en el Romanos 8, todo esto es la bendición de vivir en el Espíritu. Y dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién nos va a hacer ese daño? Nadie. Y luego vemos también el que sigue, es el 35. Y dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esto está hermoso, hermano. ¿Quién te va a separar de tu fe en Cristo? Y dice, tribulaciones o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, ¿ok? ¿Vieron esto? Pero dice, ahora fíjense, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la victoria es nuestra. Dejemos el mundo pecaminoso de la carne, de los deseos y caminemos hacia Cristo. Usted me dice, yo ya me arrepentí. Arrepentir es esto. Si voy con la corriente del mundo y vengo a los entendimientos de Cristo y a sus pies, arrepentir es darle la espalda donde iba y poner los ojos en Cristo solamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y por eso dices que somos más que vencedores. Y yo estoy encantado con mi Dios por eso. Y Romanos 8:38, y ya me lo acabo. Ya se rió el pastor. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro, dice. No dice espero que no. No, estoy seguro que nada de esto criado nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermanos, qué hermoso es vivir en el Espíritu. Qué paz, qué vida, qué promesas tan hermosas Dios ha preparado para su pueblo, de cual usted y yo tenemos el alcance, que podemos vivir de esa manera. Si hay algo en nuestra vida que estorba, hoy es el día de decir al Señor, dame las fuerzas para abandonar esto que te ofende. Ayúdame, Señor, a caminar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a hacer morir lo terrenal. Y va a ver qué hermoso es vivir de esa manera. Y termino con esto. Primera de Pedro 2:9. Esto es para la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir por la sangre derramada por Cristo en el Calvario. Ese fue el precio. La salvación es gratis, pero no es barata.
La salvación costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, que somos linaje de Dios adquiridos para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra vida tiene propósito, hermanos. Y no es de venir al templo y de estar escuchando palabra y cantar y orar. Esas son cosas que ocupamos hacer, que no podemos dejar de hacer porque tenemos que alimentar el alma. El canto, hermanos, nos ayuda a vivir lo que creemos. La oración nos comunica con nuestro Dios y hablamos con Él y le decimos nuestras aflicciones, nuestras penas. Y la palabra de Dios nos habla y nos enseña. Pues todo esto es saludable y es necesario. Pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hago ahora que entiendo que soy un hijo de Dios? Que no hay nada que me separa de Dios. ¿Qué hago? ¿Ya voy a la casa y prendo la tele? ¿Y me olvido hasta el otro domingo a ver de qué nos hablan? ¿O comienzo a compartir? Porque aquí nos dice que para que le hablemos a la gente de las maravillas que Dios hizo en nosotros. No nos detengamos, hermano. Cada vez que hay una oportunidad de compartir su fe, hágalo. Me acuerdo en los principios que no entendía mucho, pero yo sabía que estaba en los caminos de Dios. Nuestro pastor nos da unos mensajes y yo solamente decía, ¿sabe de qué habló el pastor? Y ya le hablaba con lo que el pastor nos había dicho porque no sabía mucho. Y a veces si me hacían muchas preguntas, le decía, pues deja preguntarle al pastor. ¿Y saben qué, hermano? No es problema. Usted puede venir y aprender y hablar y enseñar y invitarlos a la iglesia. Pues hermanos, Dios los bendiga.